Lección para el día lunes 19 de julio. Llamado de atención. En medio de uno de los momentos más oscuros de la vida de David, hay buenas noticias. Dios envía a su profeta. Natán y David se conocían bien. Anteriormente, Natán había aconsejado a David sobre sus planes para construir un templo. Segundo de Samuel 7:21. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra. Por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Sin embargo, ahora el profeta viene con una tarea diferente que realizar para su rey. ¿Por qué crees que Natán decide contar una historia y avergonzarlo inmediatamente? Segundo de Samuel 12, 7 al 14. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Natán contó una historia con la que David, el expastor, podía identificarse. Sabía que David tenía un sentido de justicia e integridad sumamente desarrollado. Por ende, en cierta forma, se podría decir que Natán le tendió una trampa y que David cayó directo en ella. Cuando David, sin saberlo, pronuncia su sentencia de muerte, Natán le dice, tú eres aquel hombre.
Segundo de Samuel 12:7. Hay diferentes formas de decir tú eres aquel hombre, gritando, acusando a la otra persona y apuntándola con el dedo directamente a la cara, o expresando preocupación y cuidado. Las palabras de Natán debieron de haber estado mezcladas con gracia. En ese momento, David habría sentido el dolor que Dios siente cuando uno de sus hijos conscientemente se aparta de su voluntad. Algo hizo clic en la mente de David. Algo le partió el corazón. ¿Por qué David responde con pequé contra Jehová en lugar de pequé contra Betsabé o soy un homicida? Segundo de Samuel 12:13 dice: Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoció que el pecado que inquieta nuestro corazón es principalmente una afrenta contra Dios, el Creador y Redentor. Nos hacemos daño a nosotros mismos, afectamos a los demás, acarreamos deshonra a nuestras familias o iglesias. Sin embargo, en última instancia, hacemos daño a Dios y clavamos otro clavo en el áspero madero que apunta hacia el cielo, en el Gólgota. El reproche del profeta conmovió el corazón de David. Se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios. Con labios temblorosos exclamó: pequé contra Jehová. Todo daño o agravio que se haga a otros se extiende del injuriado hacia Dios. David había cometido un grave pecado contra Urías y Betsabé, y se daba perfecta cuenta de su gran transgresión, pero mucho más grave era su pecado contra Dios. Patriarcas y Profetas, página 781. El reproche del profeta conmovió el corazón de David. Se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios. Con labios temblorosos exclamó: pequé contra Jehová. Lunes 19 de julio. Llamado de atención. Segundo de Samuel 12:1-7 dice lo siguiente: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. La sociedad en la que nos tocó vivir es cara dura. Incluso nosotros mismos también somos cara dura. Y la expresión cara dura significa que somos desvergonzados, que hacemos las cosas mal, pero queremos que nos vaya bien, que mentimos, pero decimos que estamos diciendo la verdad. La sociedad tiene valores y principios endebles.
se rehúsa a andar en la senda del bien, pero quiere ser tratada como virtuosa. Ama los aplausos, los elogios y los malos hábitos, pero odia los llamados de atención y las reprensiones. Si alguien se atreve a reprender las malas prácticas, es tachado de hipócrita, o de cruel, o de fariseo. En la Biblia no vemos a un Dios indiferente que guarda silencio ante la injusticia, que deja que los malos se salgan con la suya. Dios es amor, y por ser amor es franco, directo, y no tiene miedo de decir la verdad, aunque diciendo la verdad ofenda nuestras sensibilidades. Por esta razón déjame decirte lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero ay de aquel varón o de aquella dama que se burla de la palabra de Dios, que se burla de su cónyuge, que hace sufrir a sus hijos, participando del adulterio, participando de una infidelidad, o dañando el buen nombre de otras personas o de sus líderes. Dios es un Dios detallista, así como se fija y se goza cuando tú y yo le damos un vaso de agua a una persona que lo necesita, o por cuanto es discípulo del Señor, y Él dice que aún ni siquiera un vaso de agua se quedará sin recompensa. Es también cierto que Él se fija en las mentiras que decimos, en las críticas mordaces que hacemos contra otros, en la infidelidad secreta que manejamos en contra de nuestro cónyuge. La lección de hoy nos llama al arrepentimiento, nos llama a reconocer que el pecado es peligroso y que con el pecado no podemos jugar, y que además el Señor sabe cuáles son nuestros caminos. Hay dos aspectos que me gustaría resaltar en esta lección. Primero, David pecó y se guardó su pecado. Creyó que nadie lo iba a descubrir y se olvidó que a Dios no lo podía engañar ni sobornar. Nadie se puede burlar de Dios. Por más alto que sea el cargo que tengamos, el pecado es pecado, y tarde o temprano llega el ajuste de cuentas. David es un ejemplo claro de que cuando nos entregamos a un pecado y desechamos o menospreciamos la palabra de Dios, nuestros sentidos se atrofian y nuestro discernimiento se acaba. También podemos ver en la historia de David que cuando somos culpables de un pecado, pero lo guardamos en secreto, eso no nos impide ser jueces severos de otras personas que pecan, e incluso tratarlos como si fueran peores que nosotros, cuando en realidad nuestro pecado es mayor. David no pudo esconder su pecado para siempre. No hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Segundo, quien reprendió a David fue un profeta de Dios, alguien que vivía constantemente dependiendo del Señor y era un ejemplo moral en Israel. El pecado de David parecía secreto, sin embargo era público, solo que nadie se atrevía a reprender al rey por miedo a ser castigado severamente por su autoridad real. La gente sin moral murmuraban del rey y hasta usaban su pecado para ellos sentirse libres de hacer lo mismo, pero ninguno tenía la valentía de enfrentar al rey. Es muy fácil hablar mal de los demás por la espalda, pero solo una persona franca es capaz de decir lo que tiene que decir de frente, aunque eso que diga sea doloroso. Y qué bueno es no solamente ser francos, sino también tener tacto, porque se puede decir la verdad sin maltratar
a la persona. La sola verdad dicha puede incomodarlo, puede herirlo, pero nunca debemos agregarle a la comunicación de la verdad nuestra animosidad, nuestra ira o nuestro odio. Natán no fue a reprender al rey porque era osado o porque era valiente, o porque se sintió con mucha moralidad para hacerlo. Fue a reprender fielmente al rey a una costa de su propia vida y de su seguridad, porque Dios lo comisionó. Solo los labios que han sido purificados por el carbón del cielo pueden expresar reprensiones y denuncias santas. Si tú y yo tenemos una vida doble o pecados acariciados, cada vez que reprendamos el pecado o denunciemos la injusticia de otros, seremos desautorizados por nuestra baja moralidad y nuestro mal ejemplo. Y además, nos hacemos culpables de juicios peores que los que estamos pronunciando contra otros. David se rindió ante el Señor reconociendo su culpa, porque se dio cuenta que Dios mismo lo estaba reprendiendo a través de su siervo Natán. Además, pudo percibir que Dios lo amaba. Vivamos en santidad, reprendamos el pecado, denunciemos las injusticias, pero siempre comenzando por nosotros. No le digamos a otros que sean santos cuando nosotros mismos no estamos dispuestos a vivir en santidad. Segundo de Samuel 12:13 dice: Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Cómo sabemos que el arrepentimiento de David era sincero? Primero, porque Dios nos da evidencias de que David se arrepintió. En el mismo reproche del profeta Natán, Dios le dice a David que no morirá por su pecado. Y esto se refiere a que, aunque Dios lo estaba juzgando como adúltero, le perdonó la vida. No fue apedreado, pero también le describe una cantidad tremenda de consecuencias que tendría que soportar el resto de su vida. Dice el espíritu de profecía: el reproche del profeta conmovió el corazón de David, se despertó su conciencia y su culpa le apareció en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia ante Dios. Con labios temblorosos exclamó: Pequé contra Jehová. Todo daño o agravio que se haga a otros se extiende del perjudicado a Dios. David había cometido un grave pecado contra Urías y Betsabé y se daba cuenta perfecta de su gran transgresión, pero mucho más grave era su pecado contra Dios. Patriarcas y Profetas, páginas 779 y 781.